A solo unos kilómetros al sur de la frontera con el Tíbet, el ejército de la India reporta el hallazgo de enormes huellas en la nieve que medían unos sorprendentes 81 centímetros de largo por 38 de ancho. Indicaron que las huellas habían sido hechas por el legendario monstruo conocido como el Yeti. El Yeti es una especie de monstruo de los Himalayas que luce como un hombre y como un simio. Es una figura compuesta que los locales han avistado en la nieve, entre las montañas. Las historias del Yeti datan de un Tíbet anterior al budismo, en que los místicos chamánicos de la región Bon hablaban de salvajes que resguardaban un lugar oculto de perfección y poder, llamado Olmo Long Ring, conocido en la tradición budista tibetana como Shambhala. Los yetis tienen la reputación de ser altamente violentos y agresivos hacia los humanos. Y una explicación para esto es que se les considera guardianes de Shambhala, que evitan la entrada de aquellos que no son puros de corazón al más sagrado de los lugares. Las primeras expediciones que salieron de la India camino al Tíbet se detenían en los monasterios que hallaban en ruta al monte Everest y se les advertía de los yetis, que eran guardianes de la entrada a Shambhala. ¿Monstruos resguardando la entrada a la tierra de los dioses? Aunque puede sonar a leyenda local, los teóricos de los antiguos astronautas mencionan que hay inquietante evidencia que podría demostrar que dichos relatos son, de hecho, muy reales. Uttarakhand, la India. A más de 4.800 metros de altitud en los Himalayas y a solo 65 kilómetros de la frontera con el Tíbet se encuentra el lago Rupkund. Aunque se ha vuelto un popular destino turístico, aquellos que visitan este pequeño y pintoresco cuerpo de agua quedan atónitos ante una escalofriante imagen, porque el lago Rupkund alberga los restos de más de 600 cadáveres humanos. Por décadas, los científicos asumieron que estos cuerpos habían sido víctimas de una catástrofe masiva. Pero en 2019, un muestreo de ADN reveló que los cuerpos contenidos en el que ha sido apodado el Lago de los Esqueletos no murieron a la vez, sino en distintos momentos en un período de al menos 1000 años. Algunos de los esqueletos tenían fracturas por comprensión no sanadas en la cabeza. Quizás fueron golpeados por algún martillo enorme en la cabeza y lanzados al lago. Los investigadores quedaron muy confundidos y mientras más información obtenían, más extraño parecía. Recientemente, científicos de la India realizaron análisis genéticos de los huesos en el lago Rupkund y encontraron que muchos provienen del sur de Asia, algunos del este de Asia, es decir, chinos y coreanos, y por supuesto, algunos de occidente de la región mediterránea. Es muy intrigante cómo estas personas terminaron allí. Desconcertante. ¿Qué pudo hacer que personas de todas partes del globo emprendieran la traicionera caminata a este pequeño y remoto lago de montaña, y no solo en una misma época, sino continuamente por cientos de años? El lago Rupkund se halla en la ruta de peregrinación al monte Kailash, una región geográfica central en las religiones hindú y budista tibetana. Estas personas de distintas épocas deben ser peregrinos. Si el Yeti es considerado el guardián de Shambhala y Shambhala está en el Kailash, tiene mucho sentido que los Yetis atrapen a estas personas para herirlas, asesinarlas y arrojarlas en el lago. ¿Podrían los huesos hallados en el lago de los esqueletos pertenecer a peregrinos que buscaban Shambhala y fueron víctimas de los Yetis? Aunque se han reportado numerosos avistamientos de Yetis en el Tíbet, nunca se ha conseguido con éxito prueba física convincente de su existencia. De hecho, a menudo se reporta que estos misteriosos seres desaparecen súbitamente.
En 1951, el mundialmente famoso montañista Eric Shipton avanzaba hacia el monte Everest a 5.800 metros de altitud cuando de repente se topa con gigantescas huellas en la nieve. Decide seguirlas por más de 1,5 kilómetros hasta que desaparecieron en el glaciar. El Yeti bien podría ser una criatura interdimensional capaz de hacerse imperceptible o trasladarse a otra realidad. Quizás no sean seres biológicos físicos, sino una clase interdimensional de entidades que son capaces de aparecer y desaparecer, de manifestarse a voluntad para detener a aquellos que no deben penetrar ciertas áreas. Es posible que tanto los Yetis como el reino de Shambhala, que se dice estos protegen, no sean solo extraterrestres, sino interdimensionales. ¿Y podría esto explicar por qué son tan evasivos? Investigadores actuales, personas como Jacques Villée, John Keel, entre otros, han llegado a la conclusión de que quizá no estamos lidiando con extraterrestres del espacio exterior, sino con ultraterrestres de un espacio paralelo. Exactamente lo que maestros de la mística y la experiencia de las tradiciones proféticas han dicho por miles de años. Si hubiese un portal que lleva a otra dimensión en algún lugar del Tíbet, como proponen los teóricos de los antiguos astronautas, ¿sería ese el lugar por el que extraterrestres o tal vez ultraterrestres entran a nuestro mundo? ¿Y sería también posible que nosotros entremos al suyo? Los teóricos de los antiguos astronautas creen que la clave para acceder a este paraíso cósmico quizá no sea trasladarse a una locación secreta en el Tíbet, sino dominar una antigua técnica de la mente. Condado de la Seda, China, 11 de diciembre de 2015. En la región sureste de la meseta del Tíbet, el reconocido monje budista tibetano, Lama Thubtser, ha pasado 7 días seguidos en estado de meditación continua, inmerso en una práctica que, se dice, data de hace 10.000 años. Intenta lograr acceso al llamado cuerpo del arco iris. Los budistas tibetanos creen que, a través de prácticas de meditación como esta, es posible acceder a realidades alternas, una de las cuales podría realmente albergar el reino de Shambhala. Existen personas dentro de las tradiciones budistas tibetanas que aseveran que Shambhala es un lugar real, pero que puede ser lo que llamaríamos un lugar interdimensional. Así que no podemos llegar a él a través de técnicas materiales comunes, sino que existe en otra dimensión, por así decirlo. ¿Es posible que el concepto del cuerpo del arco iris sea la clave para alcanzar un dominio alienígena que se encuentra en la Tierra? ¿Y existe algún tipo de evidencia de que tal proceso de transformación podría llevarse a cabo? Recientemente, científicos descubrieron que el cuerpo humano, específicamente el cerebro, produce luz natural en forma de biofotones. La persona promedio emite de 14 a 20 fotones por centímetro cuadrado por segundo. Eso es prácticamente cero. Pero en estado meditativo, ese número es capaz de elevarse hasta 100.000 fotones por centímetro cuadrado por segundo, lo que es extremadamente brillante. Esto nos indica que cuando estamos en un estado elevado de conciencia, nuestros cuerpos emiten una enorme cantidad de luz y quizás por eso llamamos a algunas personas iluminadas.